Hola a todos y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo el wrap-up de julio del 2019. Así es, por fin voy al corriente. Y en esta ocasión les vengo a hablar de los 13 libros que leí en el mes. Fueron bastantitos y les cuento que muchos de ellos fueron bastante cortos, así que trataré de ser breve y pasemos directamente a hablar de ellos. El primer libro que leí fue Robo como un artista de Austin Kleon. De este libro ya les hice una reseña porque en realidad fue un libro que me gustó bastante y básicamente son 10 consejos que el autor da para los artistas, para que sigan produciendo, para que sean más originales, para que obtengan inspiración y para que encuentren ciertas estrategias o técnicas que les pueden ayudar a producir más y a producir como artistas. En realidad fue un libro que me gustó bastante porque a pesar de que yo no me considero una persona muy artística, algo así, creo que el libro da varios tips que uno podría aplicar aunque no necesariamente sea artista y sobre todo me gustó mucho el aspecto en donde habla de obtener inspiración, de obtener ideas y de en sí pues enfocarnos mucho en conocer más la obra de otras personas para después poder aplicarla y generar nuestras propias ideas y nuestro propio arte. Asimismo, también habla de algunas cuestiones relacionadas con la forma en la que trabajamos y cómo la misma postura que manejamos puede tener un efecto en nuestro trabajo y se me hizo una perspectiva también muy interesante sobre ese tema. Y otro aspecto que me gustó mucho fue cuando se enfoca en decir que no solo hay que mencionar las cosas, sino que también lo que no se dice o lo que decidimos omitir de alguna obra también es algo que da un mensaje. Y ese también fue un punto que me gustó muchísimo y de verdad si están interesados en el arte y en generar más contenido o simplemente en obtener un poco de inspiración para lo que sea que quieran hacer, creo que este es un libro que yo sí les recomendaría bastante. Después leí el libro de Ignora a Todos de Hugh MacLeod. Este es un libro que también habla bastante sobre la creatividad y sobre en sí generar contenido original. Y en este caso creo que son 39 ejemplos o consejos que da el autor. Estos son bastante variados, van desde las cosas como tener un trabajo y en sí tener algo para mantenerte y al mismo tiempo el ser paciente y el estar trabajando constantemente para mejorar y para encontrar nuevas formas de generar contenido y de generar algo que te haga y te cause satisfacción. Y fue un libro que en general disfruté, no me gustó tantísimo como el primero, pero debo decir que también tiene algunos tips que valdría la pena leerse y a pesar de que el libro en conjunto como que no me convenció por completo, debo decir que hubo algunas frases y algunos fragmentos que sí me parecieron muy buenos y muy interesantes. El autor se dio a conocer porque hace dibujos y reflexiones en estas especies de tarjetas de presentación y pues precisamente él habla de cómo el espacio reducido y el hecho de que lo puede hacer en cualquier lado ha sido una de las cosas que le permite pues seguir produciendo constantemente y producir sin mucha necesidad de tener un estudio o un lugar súper especial para crear y precisamente da muchas estrategias y muchas técnicas para pues buscar la forma de que tú puedas seguir haciendo contenido y que no te limites a cierto espacio, a cierto lugar, a ciertas épocas, sino que simplemente siempre estés trabajando para producir más y mejores cosas. Después leí un libro que se llama Revolutions in Reverse de David Greber. Este es un libro que es un conjunto de ensayos relacionados con múltiples temáticas. Algunas de ellas son política, violencia, arte, imaginación y particularmente todo este hecho de las revoluciones. Y debo decir que los ensayos me gustaron bastante. El de arte creo que fue mi menos favorito, pero todos los demás se me hicieron temas verdaderamente interesantes. Y creo que este autor en particular tiene una perspectiva del mundo muy, pero muy interesante y muy buena. Entonces les recomiendo mucho que si tienen la oportunidad de leerlo, de verdad le den una oportunidad. Particularmente en este libro hay un ensayo sobre la violencia y en qué ocasiones podría ser benéfico o podría tener un buen efecto usarla. Debo decir que no se refiere a violencia contra personas, sino en sí como estas actitudes un poco más violentas hacia ciertas cosas o hacia ciertos lugares o monumentos. Y particularmente pues me gustó mucho cuando él habla de a qué personas les puede beneficiar este tipo de comportamientos y a qué movimientos les podría ayudar en caso de que se use la violencia en este sentido. Debo decir que yo no estoy a favor de la violencia, sin embargo, este libro como que me hizo verla desde una perspectiva que honestamente no había contemplado y que me pareció muy pero muy interesante. Asimismo tiene un ensayo en donde habla de qué pasaría después de que se logre un cambio social y que en sí la revolución empiece a suceder. Y es una pregunta que él
pues menciona como el inicio de su ensayo, en donde él dice que en muchas ocasiones pues las personas y los movimientos sociales están buscando un cambio y a veces sienten que no han avanzado, pero poco a poco están logrando avances. Y el problema es que en muchas ocasiones no se sabe muy bien, en primera instancia, reconocer que están ganando terreno y en segunda instancia estamos tan concentrados en que se logre el cambio que no hemos pensado muy bien en qué va a suceder después. Y menciona que debe ser muy importante enfocarnos en esto y de verdad buscar cómo es que vamos a lidiar con el mundo y con el sistema una vez que la revolución llegue y que el cambio se dé. Y pues de verdad me parecieron unos ensayos bastante buenos y muy interesantes si les interesa todo esto de las ciencias sociales. Y pues sí, les recomiendo muchísimo a David Graeber. Después leí Economía al desnudo de Charles Whelan. Este fue un libro que de verdad me gustó bastante, a pesar de que tuve ahí algunas diferencias con el autor sobre ciertos capítulos y ciertos comentarios que hace. Debo decir que el libro en general me pareció muy bueno para entender economía. Creo que aunque no nos guste, el dinero es súper importante y en realidad mueve muchas cosas en el mundo y tiene un impacto tremendo en nuestra vida, por lo que creo que es muy importante que sepamos cómo funciona y qué pasa tanto a nivel micro como macroeconómico y por qué se toman ciertas decisiones o por qué en algunas ocasiones, incluso si se toman las buenas decisiones, puede que no haya tan buenos resultados. Y creo que este libro de verdad explica muchos de los conceptos básicos de una forma bastante simple, clara y con ejemplos que creo que muchos de nosotros podemos identificar y podemos entender. Entonces, si les gustaría conocer un poco más de los conceptos básicos de economía y también pues muchas de las cuestiones relacionadas con esta, de verdad creo que este es un libro bastante bueno. Solo les quiero advertir que el libro sí tiene un enfoque bastante, pero bastante capitalista y asimismo el autor en muchas ocasiones habla con mucha seguridad de ciertos países de primer mundo y le hace medio el feo a varios países que no están tan desarrollados. Entonces, de repente es un poquito molesto esa cuestión y si son pues medio anticapitalistas, este libro es un poco complicado, pero definitivamente creo que sí puede ayudar a entender cómo funciona la economía y por qué se toman muchísimas decisiones en el mundo. Después leí el libro de Tribus de Seth Godin, al igual que su libro anterior del cual ya les hice una reseña. Este es un libro que tiene un formato bastante peculiar en el cual básicamente se sienten como extractos de blogs en donde él pues básicamente hace una recopilación de muchísimas ideas relacionadas con las tribus y que es exactamente lo que hace que un grupo de personas se una y tenga pues estos valores o características comunes y cómo es que esto puede tener un gran impacto tanto en empresas como en sociedades, en comunidades, ya sean deportivas, artísticas o en sí de gobierno. Y habla también no solo de las tribus y de cómo se forman, sino también de cómo es que es necesario que haya ciertas personas que lideren estos grupos y que en sí les den cierta estructura y se aseguren de que sigan en funcionamiento y que logren sus metas, las que sean. Una cosa que me gusta mucho de Seth Godin es que te presenta como que ciertos datos históricos de manera muy breve y ciertas ideas que te permiten como desarrollarlas un poco más ya por tu propia cuenta. Lo que él hace generalmente es como que plantar una semilla y simplemente darte información muy pero muy breve, pero te hace las preguntas correctas para decirte por qué esto es importante y por qué deberías de pensar más sobre estas temáticas. Y eso fue algo que me gustó bastante. Si les interesa toda esta cuestión de en sí cómo se hacen los grupos de personas y cómo podemos generar nuestro propio grupo independientemente de si seamos personas introvertidas o extrovertidas o si nos gusta tener mucho control o algo como más laxo, creo que el libro precisamente te da todas estas oportunidades de ver las distintas formas en las cuales uno puede liderar un grupo y las formas en las que las personas se reúnen. Entonces es un libro que me pareció bastante interesante. Después leí un libro que se llama Herding Cats de Sarah Anderson. Para serles bien honesta, este libro no me gustó casi nada. Al final hay una reflexión de la autora que me gustó mucho, pero en sí, para los que no lo conozcan, Sarah Anderson es una animadora que hace una serie de cómics que es muy, muy famosa. Supongo que muchos de ustedes la han visto en algún post de Facebook o de Twitter. Y en sí, pues son como cómics de la vida cotidiana. Es una muchacha que está dibujada en blanco y negro y básicamente pues habla de cosas, como ya les comenté, así muy típicas de la vida. Y en sí, pues a mí no me dieron mucha gracia, de hecho la mayoría de ellos se me hacían cosas demasiado, demasiado simples. Y hubo uno que otro que tal vez me hizo reír un poquito, pero en general
no sentí que fueran unas obras muy buenas y pues sí, no sé por qué este libro tiene tanto éxito. El siguiente libro que leí se llama Usted puede ser lo bueno que quiera ser, de Paul Arden, y este es un libro que está muy, pero muy enfocado a personas que trabajan en mercadotecnia o en publicidad. Debo decir que honestamente casi no me acuerdo de nada del libro, y eso que lo leí muy recientemente. El libro, como ya les dije, sentí que iba muy enfocado a cierto nicho y a cierto grupo de personas, y particularmente a mí, que no tengo mucho que ver con esto, se me hizo muy, muy distante. A pesar de que es un libro que se enfoca mucho en la creatividad y en llamar la atención y en generar un poquito más este sentido de pues hacer cosas nuevas y originales, siento que no se me hizo tan cercano como por ejemplo el de Roba como un artista o incluso el de Ignora a todos los demás, que sí siento que eran consejos que iban muy enfocados a ciertos artistas y a ciertos sectores de profesiones y de personas. Sin embargo, siento que tenían algo que ofrecer a los que no pertenecemos a estos grupos y que nos podían ayudar a entender otras cosas. Y este libro en particular no me dejó como que con esa sensación. Sí hubo uno que otro tip que daba que creo que sí podemos aplicar en otras cosas, pero la verdad sí siento que iba muy, pero muy enfocado a la industria de la mercadotecnia y la publicidad, porque hablaba precisamente de cómo interactuabas con los clientes y cómo tenías que cumplir un poco con lo que ellos querían y lo que tú querías de libertad artística o de libertad creativa. Y pues para personas que no estamos muy involucradas en ese ramo, sí siento que fue algo muy distante. Entonces, solo lo recomiendo si están muy involucrados con eso y quieren saber un poquito más de eso. El único tip que recuerdo y que sí me gustó mucho es uno en el cual dice que debemos de concentrarnos en hacer el trabajo que nos guste y que no debemos de esperar recibir premios, porque él menciona que muchos de los premios que se dan son para ciertos rubros y ciertos géneros que ya están bastante definidos y que si uno se va para recibir esos premios, pues muy probablemente es porque estás cayendo en esta categoría. Entonces menciona que si tú quieres ser realmente original, es importante que no vayas necesariamente a buscar estos premios y ese sí se me hizo un consejo bastante bueno. Pero como les dije, todo lo demás sí me pareció muy distante, al menos a mí. Después leí una novela que se llama La luz que perdimos de Jill Santapolo. Esta es una novela que me gustó, no me encantó, pero se me hizo buena y en realidad me enganchó bastante. La leí como en un día o día y medio. Y nos cuenta la historia de unos jóvenes que se conocen justo el día que pues se derrumban las Torres Gemelas. Y en ese momento o justo antes ellos como que pues se acercan y pareciera que se va a dar una relación entre ellos, ya saben, un poco romántica. Sin embargo, justo después de que pasa esto de las torres, como que las cosas cambian un poco y cada uno toma su rumbo. Y después de muchos años se vuelven a encontrar y finalmente como que sí se da algo entre ellos y empiezan una relación, pero después de un tiempo ambos deciden seguir ciertas carreras profesionales y ciertos rumbos de vida que finalmente hace que se separen. Y el libro nos cuenta qué es lo que pasa con cada uno de ellos en varios años, como 5 o 10, y qué pasa en sus vidas durante todo este tiempo, sobre todo qué pasa con su relación y cómo es que se sienten uno del otro. Particularmente vemos la perspectiva de ella. Y es un libro que es bastante interesante porque habla de cómo, pues en algunas ocasiones uno tiene sentimientos muy fuertes hacia una persona, sin embargo, estos puede que no basten para que se mantenga la relación y para que salga a flote. Asimismo, presenta la pregunta de si debemos irnos por lo que queramos para desarrollarnos profesionalmente y o si debemos de quedarnos con una relación y con lo que podría ser el amor de nuestra vida. Y habla de todas estas cuestiones, de cómo uno pues tiene que superar lo que pasa, cómo también pues buscar una nueva relación y particularmente también hay un enfoque bastante fuerte en el papel de la mujer, la madre profesionista y cómo es que va a lidiar con estos papeles. Como ya les comenté, trata temáticas un poco más de adultos, sin embargo no sé hasta qué punto los protagonistas en realidad actuaban como adultos. Digo, a veces sí, pero a veces como que se dejaban llevar un poco por la situación. Entonces, pues tengan en mente eso. Les digo, si les gustan las novelas así con temáticas un poquito más adultas y con finales no muy felices, pues esta podría ser una opción. Después leí el libro de Contagioso por Jonah Berger. Este es un libro que es básicamente como una investigación que se hizo para ver qué es exactamente lo que hace que ciertos artículos, periódicos, personas, canales de YouTube, videos o lo que sea, se hagan virales. Y es un libro que de verdad me gustó bastante.
Está muy enfocado en la cuestión de mercadotecnia y básicamente cómo hacer que un producto, un servicio o incluso campañas de organizaciones no gubernamentales o del mismo gobierno tengan éxito y pues se hagan virales y la gente en realidad les preste atención. Y lo que hace el autor es mencionarnos 6 o 7 características principales que tienen muchas de las cosas que se hacen virales y describe cada una de estas cosas y nos menciona en qué casos se han visto, cómo funcionan y qué podemos hacer para aplicarlas a nuestra campaña, a nuestro producto, a nuestro servicio, para que se haga viral y en sí la gente empiece a hablar más de ello. Y es un libro que de verdad me pareció muy, muy bueno porque sí se enfoca en muchas cuestiones de psicología, de ciencia, de en sí cómo funcionamos como personas y también cómo nos pueden manipular. Creo que una de las cosas más interesantes de este libro no es solo que te da muchas estrategias en caso de que quieras hacer algo viral, sino que también te ayuda a detectar cuando están tratando de venderte algo desde otras maneras o cómo es que algunas cosas te pegan y otras no. Y justo por esto creo que este es uno de los libros más útiles e interesantes que he leído en mi vida. Y sí, sí se lo recomiendo mucho. Después leí La máquina humana de Arnold Bennett. Este también fue un libro que me gustó muchísimo. Este podríamos decir que es un libro un poco como de autoayuda, en el cual el autor nos explica que los seres humanos tenemos una máquina que es nuestro cerebro y que tenemos cierto poder para controlarla. Entonces empieza a mencionar cuáles son algunas de las características que a veces hacen que nuestro cerebro y en sí nuestro comportamiento no vayan muy acorde con lo que queremos y menciona que si nosotros le damos el suficiente mantenimiento y el cuidado y lo entrenamos, al final podemos tener como el poder de esta máquina y podemos ser mejores personas. Y lo que hace es mencionarnos algunas estrategias que podemos emplear para ser más empáticos, más efectivos, para también tener cierta paz y tranquilidad mental y poder pues lidiar con todos los problemas y con la vida sin mucha complicación. Es un libro que me gustó mucho porque habla de cómo podemos relacionarnos con los demás de mejor manera y de qué podemos hacer nosotros para mejorar como personas. Y ya sé que suena así como muy autoayuda y demás, pero me parece que da unos tips de verdad muy concretos, muy sensatos y siento que en realidad pues ayudan bastante en caso de que quieran mejorar. Asimismo tiene unas tendencias bastante como filosóficas, entonces si les interesa eso, de verdad creo que deberían de darle una oportunidad a este maravilloso libro. Después leí Aura de Carlos Fuentes. Esta es una novela corta que en realidad a mí no me gustó mucho. Y esta nos cuenta la historia de un joven historiador que un día ve un anuncio en un periódico en el cual le ofrecen una buena cantidad de dinero por hacer cierto trabajo histórico. Entonces él decide asistir a este lugar y aplicar para el trabajo e inmediatamente le dicen que sí, que puede empezar a trabajar casi inmediatamente y asimismo le dicen que va a tener que quedarse ahí unos días mientras que está realizando este trabajo. Entonces él pues se queda ahí, se da cuenta que la persona que lo contrata es una mujer ya bastante grande y asimismo ella tiene una sobrina que se llama Aura y al inicio pues él como que no sabe muy bien cómo es la relación entre estas dos mujeres, pero a medida que van pasando los días empieza a encontrar como que ciertas relaciones y asimismo empieza a ver a Aura como una mujer que verdaderamente pues podría ser una potencial pareja y podría ser alguien que sea su verdadero amor. Y no les cuento más detalles, pero básicamente les puedo decir que la historia va sobre cuál es la relación entre estas dos mujeres y qué es exactamente lo que va a pasar con nuestro historiador. Y fue un libro que pues en sí a mí no me llamó muchísimo la atención. Debo decir que hace muchas referencias a algunas cosas como simbólicas y yo no sé si yo no las entendí o si simplemente no me llamaron mucho la atención, pero en sí pues se me hizo un libro eh, y ya para terminar, leí La dependienta de Sayaka Murata. Este fue un libro que disfruté bastante y se los recomiendo muchísimo. Ya también les hice una reseña explicándoles un poquito más la situación, pero básicamente es una mujer de 36 años que vive en Japón. Ella es soltera y trabaja una especie de medio tiempo en una tienda de autoservicio y es una dependienta. Entonces ella nos cuenta que en cierta medida ella está contenta con su trabajo, se siente bien cuando está en la tienda y asimismo está contenta con su vida y no siente que tenga ninguna necesidad. Sin embargo, todo el mundo la está constantemente cuestionando porque pues no está casada, no tiene hijos, no necesariamente tiene un trabajo profesional y pues adecuado para una persona de su edad. Entonces constantemente está recibiendo críticas de la sociedad porque no cumple con los estándares y con las exigencias que ésta tiene.
Y ella habla de este problema y este conflicto que tiene porque por un lado ella está feliz, cómoda y en sí contenta con lo que tiene, pero por otro lado parece que la sociedad le está pidiendo otras cosas y ella no sabe muy bien cómo reaccionar a esto y no sabe muy bien cómo hacer que simplemente la dejen en paz. Y es un libro súper interesante porque habla de hasta qué punto estamos dispuestos a llegar por simplemente cumplir con la norma y también porque tendemos a querer que todo el mundo sea igual que nosotros, que cumpla con las tradiciones, con el status quo y en sí, pues con todas estas reglas que la sociedad impone tanto a hombres como a mujeres, pero particularmente a las mujeres. Y de verdad es un libro muy, muy interesante, me gustó muchísimo. Y si les interesa toda esta temática de la normalidad y el status quo, este es un libro que sin lugar a dudas deberían de leer. Y bueno, esas fueron todas mis lecturas del mes. Me encantaría que me cuenten qué leyeron ustedes. Si han leído alguno de estos libros, me encantaría saber qué opinaron al respecto. Y ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos mañana mismo. Bye.